Iniciamos el tema final de la materia programación lógica y funcional. Es el tema número 4. Se nos pide el estudio del lenguaje Prolog o de una implementación sobre el paradigma de programación lógica que nosotros de alguna forma habremos atendido toda vez que cláusulas de Horn, mecanismos de resolución, lógica de primer orden y estos temas asociados se han abordado, se han revisado a través de un paquete de videos, se ha seleccionado material y se ha elaborado una infografía y a través de algunas interacciones pues se han respondido algunas preguntas relacionadas a él. Yo hoy quiero iniciar de manera un tanto teórica. Prolog es un acrónimo que significa programación en lógica. Hoy en día es un lenguaje de programación que se remonta a 1972, justo en el año en el que se fundó el Instituto Tecnológico de León. Pues en Francia, en la Universidad de Marsella, Alain Kolmerauer lideró un grupo de científicos, de expertos, de estudiosos en materia de lenguajes de programación para poder desarrollar una implementación de este mecanismo de matemático, de modelado. El primer traductor fue desarrollado en el Reino Unido. Es un desarrollo conjunto Francia-Inglaterra. Prolog emplea la lógica de predicados como modelo de cómputo. Ese es su paradigma. Mientras que Scheme utiliza cálculo lambda, mientras que otros lenguajes, incluidos C, Pascal, Fortran, utilizan la arquitectura de von Neumann, el modelo imperativo. Prolog utiliza la lógica de predicados como modelo de cómputo. Se empleó mucho en inteligencia artificial, básicamente su origen, porque es una base de datos de conocimiento que genera inferencias a través de consultas y fue popular durante algunos años. Muy rápido, pero pues es el origen. 1972, Europa, lógica de predicados como modelo de cómputo, utiliza pues una de las tecnologías que hoy en día es de vanguardia, muy empleada, la inteligencia artificial, aunque con muchos algoritmos y medios y lenguajes pues adicionales a los de Prolog. Prolog se utiliza para poder obtener resultados con relaciones entre objetos de datos. Utilizaremos hechos y reglas para eso. Emplea como base un conjunto de hechos y de reglas formadas con cláusulas de Horn, más un motor de inferencias que le permite trabajar como un algoritmo de resolución, de unificación y de generación de resultados. En la definición de una gran parte del lenguaje se utiliza una sintaxis donde las cláusulas de Horn toman lugar. Para poder procesar resultados, generar en su espacio de búsqueda de soluciones se utilizan los mecanismos de inferencias lógicas. Vamos a utilizar primero una base de hechos, la vamos a tener que poblar, alimentarla con información para luego hacerle preguntas, así como me lo han planteado en sus infografías. Utilizaremos variables de consulta, askbars, y dejaremos que Prolog resuelva. Bueno, los hechos describen las propiedades de los objetos y se asumen verdaderos. Todo lo que no esté ahí se asumirá como falso. Un ejemplo, Luis tiene una tablet. Las reglas definirán las relaciones entre los objetos. Por ejemplo, dos personas son hermanas si ambas son mujeres y tienen los mismos padres, o al menos uno de ellos. Un programa en Prolog consiste de un conjunto de declaraciones de hechos sobre objetos. Nosotros a eso le vamos a llamar tuplas de relaciones. También consiste de un conjunto de relaciones descritas que forman las definiciones de las reglas. Aquí ya utilizaremos variables. Y un conjunto de consultas sobre objetos o relaciones en la base de conocimientos, que básicamente sería el código para procesar la información almacenada y con la lógica de negocio propia del procesamiento computacional que trabaja Prolog.
Bueno, yo creo que descrito así, después de que ustedes han elaborado la investigación y la infografía, resulta mucho más fácil de comprender, mucho más fácil de asimilar y yo espero que también mucho más fácil de programar. Por supuesto, la lógica de primer orden nos permite aportar este elemento de átomos, de términos, de predicados, de conectivas, de operadores que van a ser útiles para programar. Los términos harán referencia a los objetos que intervienen en las definiciones. Los predicados harán referencia a las relaciones que hay entre los objetos y se van a utilizar fórmulas para combinar mediante operadores lógicos, acá llamados conectores, la elaboración de fórmulas bien formadas que resulten no atómicas, sino más completas. Ay, perdón por el apóstrofo que se me ha ido. Bueno, entonces estamos en el razonamiento de matemáticas que debió haberse previsto desde mate discretas en lógica proposicional para darle paso al armado de la lógica de primer orden, y cuando el profesor lo asume, pues puede poner como ejemplo algunos ejercicios de Prolog. Habrá que recordar el trabajo, por ejemplo, de Sandra Argote y de Karen en primer semestre, hace ya buen rato de eso. Bueno, los predicados se utilizan para expresar propiedades de los objetos. Se les conoce para eso como monádicos. También se emplean para expresar relaciones entre los objetos. Se llaman predicados poliádicos. En Prolog los llamaremos hechos. Bueno, en algunos lenguajes los predicados son expresiones que devuelven valores booleanos y las funciones son expresiones que devuelven otro tipo de valores. Hay que distinguir porque según el paradigma son los términos que emplea la semántica, digamos, del lenguaje, que viene a ser esencial para poder entender detalles de la construcción y arquitectura de los lenguajes y por lo tanto la influencia en la programación. Bueno, lo que yo revisé en las monografías puede no coincidir con lo que viene acá de este lado. Por ejemplo, los nombres de todos los objetos y relaciones deben comenzar en minúsculas porque Prolog emplea las mayúsculas para variables. Por sintaxis hay una notación prefija. Primero escribes la relación a la propiedad, a eso le llamaremos predicado. Y luego utilizaremos paréntesis con comas como si fueran parámetros de una especie de método o función para anotar los objetos. Estos serán los argumentos del predicado. No tiene nada que ver con programación orientada a objetos, de encapsulamiento y variables miembro y eso. Bueno, al final de los hechos va un punto. Ahí termina sintácticamente el ingreso de una definición. Es importante conocer los símbolos de puntuación porque en Prolog también juega la coma, se utiliza como conector lógico AND, el punto y coma como conector lógico OR. Lo vamos a descubrir porque lo tenemos que usar para programar. Bueno, aquí algunos ejemplos para expresar propiedades, un texto español, por eso aparece el nombre de Borja, es un nombre usado en España. Ahí dice que Clara es mujer y Chelo es mujer. Noten que mujer y Clara y mujer y Chelo son minúsculas. Y en el ejemplo, como comentario, per, que es la abreviatura de persona, empieza con una mayúscula. No tiene que ser una letra, puede ser una expresión. Pero debe ser una sola pieza y debe iniciar con mayúscula. Abajo se asume que Jorge, Félix y Borja son hombres y que Jorge es moreno. O bueno, no se refiere a la tez, sino al color del pelo, según lo que dice ahí en el comentario de la parte baja. Bueno, así se programa en Prolog. Se abre un archivo en el bloc de notas y se empiezan a escribir los hechos. Se abre el intérprete de Prolog, se le pide que acceda al archivo de texto, que cargue los hechos y las reglas, y luego ya a través de un shell, de una línea de órdenes, se le pueden establecer las preguntas. Cuando se utiliza más de un elemento entre paréntesis, pues se separa con comas. Y, por ejemplo, la relación de arriba se lee que Jorge tiene una moto y que a Clara le gusta a Jorge, y Jorge le gusta a Clara.
Y a Jorge le gusta la informática y a Clara también. Bueno, luego dice que Félix es padre de Borja y Félix es padre de Clara. Y Chelo es madre de Borja y Chelo es madre de Clara. Bueno, por ahí se nota que entre Chelo y Clara en la relación es madre de hay un espacio. Al igual que en otros sistemas, Prolog suele ser liberal. No es necesario darle espacios, pero es conveniente para ejercer una propiedad de los lenguajes de programación que se llama legibilidad. Bueno, al final dice que Jorge le regala flores a Clara. También quiero aclarar que esta estructura depende del programador. O sea, Prolog no dice tiene que ir en ese orden para que signifique tal o cual cosa, sino que el programador acomoda los parámetros en la definición de las expresiones y con base a eso él le da sentido a las cosas. Es responsabilidad del programador y no tiene que ver con la semántica de construcción de predicados que impone Prolog. Eso es importante saberlo. Bueno, un poquito más porque me voy lento. Los términos pueden ser constantes o variables. Ya sabe usted que las constantes van en minúsculas y las variables van en mayúsculas. Nosotros utilizaremos constantes para representar propiedades y relaciones entre objetos de tu aplicación concreta. Si el universo de estudio son héroes de Marvel, pues las constantes serán ejemplos de ahí. Utilizaremos átomos y números. Y aunque Prolog no es así como para cálculo científico intensivo en datos, pues se utilizarán algunas operaciones. Básicamente se utiliza para hacer inferencias, pero también se pueden hacer cálculos. Es por eso que las constantes también serán del tipo literal numérica, donde quizás sea un poco más permisivo que Hope, por ejemplo, para poder expresar literales. Perdón, bueno, hay 3 clases de constantes atómicas, las cadenas de tipo string, luego las de dígitos, y nosotros pues básicamente utilizaremos cadenas de caracteres delimitadas por apóstrofos o por comillas simples para los tipos strings. También habrá alguna combinación de operadores que formen un solo conector, básicamente el 2 puntos iguales como la flecha del sí entonces. Bueno, se permite el uso del subrayado para conectar palabras o para separarlas según se vea, según se utilice como estrategia de acomodo. Y si en usted influye mucho la técnica de programación que ha aprendido, por ejemplo en Java, pues use esa técnica. No usar guiones bajos para separar, sino empezar con minúsculas y las siguientes partes de palabras se inician con una mayúscula. Esa es una práctica estandarizada hoy en día. Y bueno, para realizar operaciones aritméticas tendremos números, va a depender del hardware. Yo tengo una máquina de 32 bits, pero pues si usted tiene Prolog a 64, lo más seguro es que la implementación cambie. Por lo pronto las numéricas van a ir del intervalo de 2 a la 23 hasta menos 2 a la 23 o 2 a la menos 23 en caso de que sea negativos. Vamos a tener el rango de números enteros acotado con esos límites. En lo general, ya dependerá de la versión de Prolog liberada, descargada y ejecutable que tenga usted y pues del manual de referencia, lo que especifique para efectos de manejo de términos. Bueno, se puede utilizar notación científica con la letra E. Por ejemplo, 2 por 10 a la 6 se puede utilizar ese símbolo con el más o el menos para de base 10, positivo o negativo. Necesitamos un punto decimal y la parte entera y separar. Es básicamente eso. Yo creo que cuando veamos ya cadenas escritas en Prolog como parte de una regla para generar resultados de cálculo intermedio, esto nos va a quedar más claro. Bueno, ahí hay algunos ejemplos de lo que es válido y de lo que no lo es. Y en el rango de los números, lo que puedes escribir y no puedes escribir. Yo pienso que la mayoría de los números que podemos expresar correctamente en lenguajes anteriores, podemos expresarlos correcta y válidamente en Prolog. Y lo que también
En otros no es tan válido, acá juega como tal. Yo conozco algunos lenguajes de programación en los que punto 2 es válido y 1 punto también. Son float o real. Bueno, las variables en Prolog se emplean para que uno pueda hacer preguntas y para que Prolog pueda responder unificando las variables. Van a ser como los resultados que tiene que entregar, y de origen pues son las incógnitas que no se conocen, valores que se tienen que como despejar y resolver. Bueno, empiezan con una mayúscula o con el signo de subrayado y pues pueden ser palabras completas. En la infografía ustedes me decían es que es una letra, ¿no? Se utilizan las últimas minúsculas o las primeras mayúsculas. Bueno, aquí se pueden usar frases completas, como si fueran nombres de variables de otros lenguajes. No tiene por qué ser X, Y, Z. Puede ser una variable con un nombre más descriptivo. Y bueno, Prolog también permite generar datos de cálculo intermedio, y cuando uno usa el subrayado son variables anónimas, variables que en algunos casos generan algunos valores pero que nosotros no los requerimos. Eso también nos deberá quedar claro cuando elaboremos consultas o programas. Bueno, pues mi Windows Vista y mi Office y mi todo, ¿verdad? Me tengo que acostumbrar a esta pandemia que no solo es de salud, también es de tecnología. Bueno, Prolog no soporta asignación destructiva de variables. Cuando una variable se instancia, su contenido permanece. Son variables de única asignación. Y bueno, habiendo ya ubicado el mecanismo de unificación, pues en la programación lógica el manejo de los datos se utiliza mediante este tipo de estrategia de resolutiva. Bueno, ahí vamos. Vamos a utilizar ese WI Prolog descargable de la red para varias plataformas, para varios procesadores, y yo aprenderé con ejemplos, les enseñaré algunos ejemplos de esto. Bueno, Prolog no va a utilizar símbolos para los cuantificadores universales y existenciales, pero sí están dados. O sea, cuando usted quiere encontrarlos a todos, pues simplemente ejecuta su consulta y le da barra espaciadora para que el sistema construya todas, o enter para que solo tome una. Bueno, ahí en el material el ejemplo de qué le gusta a Jorge, y bueno, pues a Jorge le gusta Clara y también le gusta la informática, ¿no? Entonces, si quieres para todo X, hay que producir la consulta de principio a fin. Pero si quisieras solamente una de ellas, existe un Y tal que a Jorge le gusta ese Y, pues con el primero que encuentres todo. Bueno, las variables que aparecen del lado izquierdo de las reglas, nosotros les vamos a llamar átomos afirmados, están cuantificadas universalmente. Ahí abuelo X, Y están cuantificadas universalmente. Las que aparecen en el cuerpo de las reglas están cuantificados existencialmente, es decir, a donde dice padre XZ, padre ZY, esos XZ, ZY van a ser cuantificados existencialmente. Y todas las reglas que tengan y satisfagan eso, van a darle la generación de una especie de cursor a abuelo XY. Por eso serán cuantificadas universalmente. Bueno, casi llego al final de la primera parte de Prolog para irles ubicando en esta mecánica de razonamiento, de construcción, de uso de términos, de escritura de hechos, reglas, y más adelante de consultas. También les recuerdo que vamos a tratar de emplear Prolog con Python, Prolog con Java, y si ustedes quieren Prolog con PHP o con JavaScript o con MySQL, para que conecten, hagan una especie de paradigma híbrido. Bueno, las variables que aparecen en las preguntas están cuantificadas existencialmente y devolverá un verdadero o un falso. Básicamente serán predicados o responderán a las variables. Ahí pregunta qué le gusta a Jorge, pensando en que algo le gustará. Entonces usted le pone X y
equivale a una fórmula que habrá que tratar de seguir para inferir y producir los resultados. Bueno, se utilizan conectores lógicos. Nosotros en mate discretas vimos la conjunción, la disyunción, la negación y la implicación. Sí, entonces. Y empleamos símbolos especiales que otra vez en sus infografías los vi, aparecen. Son símbolos como de la teoría de lógica proposicional. El or, el and, el not, el sí entonces. Pero que en el caso de Prolog, pues no emplea símbolos, digamos, nuevos para efectos de lenguaje, únicos. La conjunción, el and, se representa con una coma. El or con un punto y coma. Nosotros sabemos que el and pide que, pues para que sea verdadero, todas las partes deben ser verdaderas. Es una conjunción. Y en la disyunción, la tabla de verdad indica que con una sola que sea verdadera, el sistema puede inferir que puede entregar una conclusión verdadera. De nuevo, no vamos a utilizar conectores con símbolos especiales que haya que andar ubicando en el teclado para que se nos haga muy raro ver expresiones que tienen una coma o un punto y coma. Y ya, el punto y coma será el or y la coma será el and. Para el not sí utilizaremos palabra y para el sí entonces pues utilizaremos el dos puntos y el guión, que serán equivalentes a la flecha que ya pues es acostumbrada en los mecanismos de lógica así tradicional, nada más que en Prolog se escribe al revés. O sea, el sí entonces se pone el entonces del lado izquierdo y el sí del lado derecho. Bueno, entonces vamos a emplear para efectos del no, pues el not, o con una backslash, una barra inversa y el más. Ya está un símbolo predefinido, not, y se lee igual en español y en inglés. No, que no lo sea, porque el backslash más se vuelve abstracto y habrá que recordar qué significa eso para que no nos sorprenda en una expresión de programación. De nuevo, no hay que aumentar el poder de expresividad de un lenguaje incorporando operadores nuevos, sino pues tal vez palabras que ya existen, y el not pues existe. Y bueno, la condicional se emplea básicamente en construcciones de tipo sí entonces y va concretamente a las reglas. En las reglas la parte del lado izquierdo se llama head y la parte del lado derecho se llama body. Si el body es cierto, el head lo es. Y bueno, pues básicamente hasta aquí yo quiero dejarlo, hasta la parte de los conectores. Estamos en fundamentos de la programación lógica y lo que trataremos de hacer pues es una pequeña contribución en Prolog. Vámonos al lenguaje a escribir. No sé si nos interesa la parte de la conjunción y de la disyunción, la negación, pero pues en los ejemplos simples de Prolog nos sirve. Dice que a Clara le gusta Jorge y el chocolate. No sé si le guste más Jorge o el chocolate, pero es un and. Y dice que a Clara le gusta a Jorge o Jorge le gusta a Clara. Es un or. Y la negación dice que a Clara no le gusta a Jorge. Básicamente esa es la interpretación que yo le doy ahorita, pero de nuevo, quien le da la mejor interpretación, la carga semántica de expresión a lo que está escribiendo es el programador. Es el que hace la implementación. Por lo tanto hay que tener cuidado. Así es la lógica, ¿no? O sea, si uno dice Lionel Messi juega básquetbol, pues puede que sí. Usted sabe que es futbolista y que a lo mejor eso es falso, pero en lógica hay construcciones que son válidas. Bueno, terminamos ahí con algunos ejemplos de reglas. Dice que X y Y son novios y X le gusta a Y y Y le gusta a X. Bueno, tómenlo muy a la ligera, ¿verdad? O sea, no porque le guste ya son novios. Ok. Dice que X es hermana de Y, primero si es mujer, y si P es padre de X, al mismo tiempo que M es madre de X.
y ese mismo P es padre de Y y esa misma M es madre de Y. O sea, aquí son hermanas, no medio hermanas o hermanastras, son hermanas de sangre porque tienen a los mismos padres. Y bueno, pues espero que esto sirva, les sea útil, nos ayude a aprender y a utilizar el mecanismo de programación de Prolog. Espero sus contribuciones en aula virtual. Gracias.